Padre Celestial, Señor, te damos las gracias y te doy las gracias, Señor amado, por este tiempo bendito y precioso en tu presencia, aquí presencialmente con los hermanos que hoy están aquí congregados, más aquellos que conectados por Zoom desde sus casas nos acompañan, Señor, para recibir edificación en tu palabra y para entender tus principios de vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el gran amor que has mostrado para con nosotros a través de tu Hijo Jesús, a quien hoy, Señor, seguimos conociendo a través de la Escritura. Para que todos, Señor, lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Para ir creciendo todos, Señor, como dice tu palabra en Efesios 4, ir perfeccionándonos, Señor, en el amor y en la madurez y el servicio. Te doy las gracias, Señor, por estos temas y bendice este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, entonces quiero invitarles a que vayamos entonces a Ezequiel, capítulo 34. Y ahí fue donde quedamos prácticamente el jueves anterior. Vamos a ver cómo empatamos, por decir así, la idea de lo que veníamos compartiendo a través de los estudios. De igual manera, yo les estoy enviando el audio con todo respeto y sin deseo de saturarlos, pero es la palabra de Dios y yo no voy a dejar de exponer la palabra de Dios, y cualquier medio para mí es válido. Y ciertamente entonces dejamos en Juan capítulo 10 versículos 7 al 18, tengan sus deditos ahí en Ezequiel, y en Juan capítulo 10 donde vamos a ver si en esta última bloque, en este último momento terminamos lo de Juan, pero no va a alcanzar el tiempo obviamente. Lo próximo que viene es la iglesia como un cuerpo, es el siguiente tema que vamos a ver. Y vamos a empezar un pequeño pensamiento en Génesis, donde empezó la iglesia a enseñar que la iglesia es un cuerpo. Y Pablo habla en Efesios capítulo 4 y 5 de que la iglesia es un cuerpo. Y ese concepto de cuerpo viene de la Escritura, obviamente viene del pensamiento de Dios. Entonces, ¿dónde comenzó en el pensamiento de Dios la idea de que la iglesia, o el concepto de que la iglesia es un cuerpo y que tiene una cabeza? Para eso vamos a ir a Génesis capítulo 1 y 2, pero cuando llegue el momento les tengo la enseñanza. Estamos ya preparando ese concepto, ahí es donde comienza el concepto, valga la redundancia, de que la iglesia es un cuerpo. Esa es la enseñanza en Efesios y en otras partes de la Escritura. Pero el cuerpo del Señor debe ser guiado por hombres sabios, en realidad pues imperfectos, pero de alguna manera que el Señor ha puesto delante de la congregación de Dios para que sean guiados, simplemente para que tengan una guía. Las ovejas, ¿a quién verdaderamente deben mirar? La Escritura dice que realmente es a Cristo a quien debemos mirar, no tanto el que guía a las ovejas como las ovejas que son guiadas. Nuestro enfoque es en el Señor. Por eso el Señor en Juan capítulo 10 dice: yo soy la puerta, ¿verdad? Él siempre se enfoca en Él, ¿no? Aunque hay otros que quieren usufructuar o tomar atribuciones que solo le corresponden al Señor, nosotros aquí en esta congregación le damos honra y gloria a nuestro Señor. Él es el Señor de todo para nosotros, por lo menos en mi vida, y espero que en la vida de la congregación ser en todo y por todo en Cristo Jesús. Él dice: yo soy la puerta, y que por mí entrares serás salvo. Estoy leyendo en Juan 10, 7 al 18. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí donde empezó el concepto o la enseñanza sobre la iglesia de Dios y sus pastores. ¿Quiénes son las ovejas? Vimos el jueves anterior, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Pues los que hemos creído realmente en Él, los que hemos entrado por la puerta. Entonces, ¿de quiénes son las ovejas? Del Señor Jesús. No es, ya lo estoy haciendo un pequeño resumen, no es del líder, no es del pastor. Cuando yo digo en cierto aspecto y con respecto mis ovejas o mi congregación, significa que es donde yo me congrego con quienes comparto comunión. No es que sean propiedad. El hombre no tiene, o las ovejas más bien no son propiedad de nadie, son del Señor, de aquel que murió por ellas, ¿no? Entonces, todas las ovejas son del Señor Jesús. Y el principio de pastorear a las ovejas, Él se las encargó a sus discípulos. Por eso vemos esa enseñanza a través de Hechos y en adelante en Romanos, en Corintios, 1 Corintios, en Efesios y en Hebreos
y en Juan, en las epístolas de Juan, las primeras 3 epístolas, se menciona el concepto y los principios de la iglesia como un rebaño y los pastores. ¿Dónde comienza el pastorado? También lo vimos un verso en Hechos, ¿se acuerdan? ¿Alguno me lo puede recordar rápidamente? ¿Hechos qué? Hechos 20, Virgilio, gracias. Hechos 20, 28, ahí es donde comienza realmente la primera idea del concepto de que se debe pastorear o guiar a la congregación. Pero el apóstol Pablo le dice a los ancianos, plural, no al pastor, no es uno, sino a los pastores, y les da unas recomendaciones. La primera fue, miren por vosotros, ¿no? Es donde comienza verdaderamente mostrando que la iglesia local en Éfeso era un rebaño y que en este rebaño tenía en su totalidad unos pastores. Por eso dice, miren primero por ustedes y después miren por todo el rebaño, no es por algunos. La idea de ser el que ejerce el pastorado, el anciano, tiene que velar por todas las ovejas sin distingo, sin que sea distingo de raza, ni educación, ni femenino, masculino. Es un trabajo que es para todas las ovejas, porque también dice, porque la responsabilidad es grande. En Hebreos capítulo 13 dice que obedeced a vuestros pastores porque ellos darán a Dios cuenta. Esa es la primera, como la carga que tiene uno encima, en cierta manera, porque dice que estos guías han sido puestos ahí, valga la redundancia y perdonen, por el mismo Espíritu del Señor. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, hermanos, la responsabilidad de pastorear a las ovejas que pertenecen a la iglesia de Dios y la advertencia de tal encomendación está en el valor de las mismas ovejas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué dice Pablo? Dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces no estamos cuidando en cierta manera y guiando a cualquiera, estamos guiando a las personas por las cuales el Señor, hermanos, por las cuales el Señor murió. Por eso los ancianos debemos estar en ese aspecto muy sensibles a las necesidades de la congregación y a su aspecto emocional, espiritual y otros que la misma congregación, la misma Biblia enseña. Bien, vamos entonces, yo les dije Ezequiel 34, pero habíamos dejado un verso en Zacarías, que fue el último que vimos. Tengan el dedito, ya vamos de para atrás, ¿no? Porque voy acá, y en Zacarías capítulo 11, versículo 17, ahí fue donde quedamos realmente. El Señor le dice, o hace una advertencia, y vimos 2 términos que fueron duros del Señor mismo hacia aquellos que estaban guiando las ovejas, y Él usa unos términos que son en verdad duros. Zacarías 11:17 dice, ¿qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? Desde el momento en que yo por cualquier circunstancia los abandono a ustedes, ya sea en cualquier área, pues eso es lo que realmente a mí en lo personal siempre me carga el corazón, es qué tan atento estoy a todos ustedes. Esa es como la tarea que cada vez es más carga en mí, ¿no? Y en nosotros los que guiamos, yo sé que el hermano David también está en este mismo sentir, es para no llegar a ser despreciables a los ojos del Señor. ¿Por qué llega uno a ser despreciable? ¿Qué significa la palabra despreciable? En cierta manera, ¿cuál sería el término más correcto que se viene a nuestra mente? Despreciable, de ahí viene des y precio. ¿Qué significa? Despreciable. Cuando usted desprecia algo es porque no tiene valor. Bien, Kevin, porque no tiene valor. Y para nosotros los pastores que el Señor ha puesto delante de ustedes, hasta que Él lo permita, ustedes son de gran valor. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, ¿no? La iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Pero dice el Señor, a ella aquel pastor despreciable que abandona al rebaño. Y así como yo en cierta manera puedo pecar despreciándolos a ustedes, el Señor me va a despreciar a mí. Él dice en su palabra en 1 Samuel, yo honraré a los que me honran, mas a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice también en Ezequiel, y estoy leyendo en una traducción viviente, porque la Reina Valera dice el pastor inútil, ¿no? Que abandona el ganado. Pastor inútil es el otro término, pero la nueva traducción viviente dice despreciable. Inútil, ¿qué significa? Que no sirve. Entonces podemos llegar de 2 maneras: sin valor para el Señor e inútiles para el Señor. Y esa es una responsabilidad que nosotros de manera personal daremos cuenta a Dios por eso, pero también obviamente
para todos aquellos que en cierta forma tenemos, o los que viven en la congregación local y participan en la congregación local, en el cuidado los unos a los otros. Porque la Escritura también da esa idea, ¿no? Las ovejas se tienen que cuidar entre ellas mismas. De ahí es donde viene el concepto que vamos a ver en las próximas enseñanzas sobre la iglesia del Señor como un cuerpo. ¿Qué significa ser un cuerpo y pertenecer a un cuerpo? Entonces son adjetivos difíciles y duros que el Señor califica a quien no hace bien su función. También vimos en Jeremías 10:21, ya vamos llegando a Ezequiel, en Jeremías 10:21 el carácter del pastor. El pastor debe mostrar un carácter. Y hablamos de lo que significa la personalidad o el temperamento que viene con nosotros de nacimiento, ¿verdad? Tenemos temperamentos, son 4 temperamentos: coléricos, melancólicos, flemáticos y sanguíneos. Y nosotros venimos con ese temperamento que es formado en cierta manera por ciertas situaciones, digamos, de familiares o por situaciones en realidad sociales, llamémoslo así. Hay varios factores que van alimentando esa personalidad que ya viene con nosotros. Usted no llega a ser un colérico sanguíneo. Yo soy colérico sanguíneo, de así nomás, eso viene conmigo. Por eso muchas veces uno se excusa, como mi esposa a veces me regañaba y me jalaba: no, es que usted no es como su papá, porque mi papá es colérico sanguíneo. Entonces no estamos llamados a ser como nuestros padres, ¿no? En cierta manera, o a repetir lo mismo de ellos. Es parte que viene conmigo. Pero el carácter sí se forma. ¿El carácter de quién? De Cristo es el que tenemos que formar. Bueno, claro, obviamente en el hogar o otras circunstancias van a empezar a moldear nuestro carácter, pero el verdadero carácter que debemos mostrar, hermanos, es el de Cristo. Por eso el pastor, el carácter del pastor tiene que ser de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Qué dice el Señor sobre estos pastores en Jeremías 10:21? Dice, los pastores voy a buscarlo porque aquí no anoté si era traducción viviente o la otra. Un momentico, Jeremías capítulo 10, versículo 21, dice: porque los pastores se enfatuaron. No sé cuál aparece ahí. Sí, se enfatuaron en Reina Valera, perfecto, entonces tengo el Reina Valera. Entonces, lo que tengo aquí en paréntesis son las otras versiones. En otras versiones dice: se hincharon, se endiosaron, han perdido la razón. ¿Cómo se llama el enfatuarse? ¿Ese qué término es en la Biblia? Enfatuaron. ¿Qué significa eso? Cuando dice se enfatuó, se hincharon, es la otra que usan otras versiones. Se endiosaron, se crecieron, se enorgullecieron, se llenaron de ego. Hay que tener mucho cuidado. Increíble que yo, leyendo algo en la vida de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él decía: les voy a contar mi pecado secreto con el que aún lucho. Él fue un hombre, el predicador más famoso, que predicó a millones de personas en su tiempo y era un predicador muy conocido. Sus cultos eran cultos de 5,000 o 6 personas diarias. Y era un pastor como una congregación como la nuestra, en el mismo sistema de culto. Y él fue invitado por reyes y poderosos. Pero él decía: con lo que más lucho en mi pecado personal es el orgullo. Yo soy orgulloso y con eso estoy luchando. Y él mismo lo reconoce. Porque el Señor advierte, ¿no? Los pastores se endiosaron, han perdido la razón. ¿Y qué? ¿Cuál era la característica de aquellos que se endiosan a sí mismos? Dice en Jeremías 10:21. ¿Qué dice ahí más adelantico? ¿Sí? Dice ahí: no buscaron a Jehová. Entonces, el endiosarme a mí, cuando eso llega, por eso hay muchos líderes en iglesias que están hoy vi uno, Nahum Rosario. Yo he escuchado mensajes de ese señor, de ese señor, y yo escuché como 2 y ya lo borré, pero hoy lo vi en una foto, en culto, le estaban besando los pies y le estaban lavando los pies. Yo lo vi y honestamente lo vi por curiosidad, pero no, eso ya es que tal que usted lavándole los pies a Dios, besándole los pies a Dios a Carlos. No, sáquenlo de la iglesia a patadas, hermano. Ese señor estaba ahí, yo no sé el que estaba ahí. Bueno, hermanos, tenemos que ir a la Escritura. Ese es el tiempo. Cuando no buscan al Señor es cuando vienen a endiosar al hombre, ¿no? Y dice: no buscaron a Jehová o la sabiduría de Jehová, por tanto no prosperaron, fracasan y todo su ganado se esparce. Entonces, si la iglesia no hay cohesión y unidad en la iglesia, es porque el líder o el pastor no está siendo unido con el Señor, o de pronto con su propia esposa en ese aspecto, porque eso afecta, o de pronto con sus propios hermanos. Cuando no hay esa comunión y esa cohesión de cuerpo, ya sea mostrado en un matrimonio, ya sea mostrado en un ministerio o en una comunión de iglesia, la iglesia no se mantiene, se dispersa.
Entonces, tener ancianos con el carácter de Cristo, hermanos, no es opcional para la iglesia, es central en el plan de Dios para pastorear. Por eso el Señor guió a Pablo a decir, porque es necesario el que anhela obispado, buena obra desea, y da unas características. No las vamos a ver, las veremos cuando ya ese es el momento de llegar allá, pero ya no, lo vamos a ver en otro momento, de pronto en una enseñanza, o con los caballeros que estamos viendo esos temas también. Entonces, ¿qué significa esto? Hay que mostrar unas características, trabajar, porque no se obtienen en ese aspecto del carácter de la noche a la mañana. Ahora sí vamos a Ezequiel, en Ezequiel, y hay unas características acá, unos adjetivos, y los voy a mencionar. Debería yo leer del verso 2 al 10, pero voy a leerlos de manera que resalto aquellas palabras que el Señor llama la atención, porque Él está llamando la atención hacia los pastores de Israel, pero también se aplica en cierta manera a quienes están dirigiendo el rebaño de Dios. Di a los pastores, así dicho Jehová el Señor, Ezequiel 34, 2 al 10, ay de los pastores de Santa María. Bueno, yo cambié la palabra porque se aplica acá. Hay de los pastores, hay de los líderes en Santa María. Y estoy refiriéndome no solamente al que está al frente, los ancianos, sino a aquellos que ejercen un liderazgo en la congregación. Damas, cuidado, hay de las que dirigen damas, hay de los que dirigen jóvenes, hay de los que dirigen a la congregación. Se puede hacer la aplicación. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor? Dice, que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significan apacentarse a sí mismos? Apacentarse a sí mismo. La palabra apacentar es que se alimentan. Entonces, cuando dice se alimentan a sí mismo, ¿qué significa? Que solo buscan ¿qué? Su propio interés, ¿no? No buscan alimentar la iglesia. No está el alimento físico, y no, yo perdería. El gordito pierde. Si lo aplicáramos literal, no es así. Eso tiene que ver con el aspecto de guiar a la iglesia, ¿no? Dice que no apacientan los pastores a los rebaños. Esa es la pregunta del Señor en Ezequiel, ¿no? Ellos se apacientan a sí mismos. ¿Acaso, dice en la otra traducción, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Y esto tiene que ver con el concepto que está por ahí rondando, de que la iglesia le debe al pastor, ¿sí? Porque las iglesias se manejan hoy en su gran mayoría con ese aspecto, que no es doctrinal obviamente. La iglesia cuida a sus pastores. Eso está en Timoteo, está en otras escrituras, más que todo en 1 Timoteo capítulo 3 y capítulo 5, y también en 1 Pedro. La iglesia debe cuidar a los que enseñan la palabra, ¿sí? En doble honor, sosteniendo a los que servimos de una u otra manera con más tiempo a la iglesia que en otras cosas. Pero hay unos que solo buscan recibir. Por eso se ha enseñado que el diezmo es para el pastor y las ofrendas sí son para la iglesia. Entonces, entre más diezmos consigue el pastor, pues más gana, en cierta manera. Y por eso hay pastores que se muestran sus beneficios que han conseguido, pero ¿qué? Exprimiendo y apretando a las ovejas. Eso es pecado y el Señor les llamará a cuenta, porque eso tiene que ver con lo que dice ahí: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, dejan que sus rebaños pasen hambre. Por eso, hermanos, una iglesia del Señor, una congregación de Dios, enseña la Escritura, únicamente la Biblia. Aquí no enseñar filosofías o enseñar conceptos que son buenos, pero allá en el mundo, pero no en la iglesia. En la iglesia del Señor se enseña la palabra de Dios, y aquel que no quiera obedecer la palabra de Dios, pues pierde. No espere que usted va a recibir bendición si usted va en contra de la palabra. No se engañe, quítese eso de su mente. Algunos quieren servir a Dios y al diablo, en cierta manera, ¿no? Un piececito aquí en la iglesia y el otro en el mundo, y no puede ser así. No espere, hermanos o hermana, que Dios traiga bendición. Diga que Dios me está bendiciendo, y cuando usted sabe que en su vida hay un pecado que está en la palabra mostrado, y que en verdad la Escritura la declara y la muestra perfectamente, y usted no hace caso, no espere bendición de Dios. Por eso algunos no se sienten cómodos en la comunión y se van, porque aquí es la palabra de Dios clara y tajante. Si usted no quiere recibir la palabra de Dios, pues no se le obliga a estar acá. Busque donde le endulcen el oído, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y les endulzarán el oído, y le van a decir lo que usted quiere escuchar. Pero aquí usted va a escuchar la palabra de Dios. Claro que sí, la palabra de Dios se va a aplicar primero al pastor o al que está adelante, porque hablo de la palabra pastor como anciano, ¿no? Eso es lo que estamos viendo los sábados con los caballeros.
Los pastores, sobreveedores, los ancianos, los guiadores. Mismas palabras para el cargo que se ocupa en la iglesia. Miren lo que dicen en el verso: no fortalecisteis, no mire acá, verso 4, yo aquí no los tengo. No fortalecieron, o sea, no cuidaron las débiles. No fortalecieron, perdón, no tuvieron cuidado de las débiles. Dice, no las curasteis, no se ocuparon de ellas. La enferma no vendasteis, la perniquebrada no volvisteis al rey la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado. La palabra enseñorear tiene que ver con gobernar, de ellas con dureza y con violencia. Miren, eso se está viendo hoy día. Una de las cosas que más me duele a mí cuando alguien se ve en la congregación es cuando yo sé que ha sido también culpa mía, porque hemos fallado de pronto por muchas circunstancias, no son excusables, o por tiempo, o por trabajo, o por cansancio, pero hemos dejado de pastorear y visitar. Mi esposa es una mujer que visita y está encima mío, tiene que visitar tal, tiene que ir a tal tierra, y a veces yo he pecado y lo reconozco delante de ustedes en ese aspecto, ¿no? Es algo que quiero mejorar y voy a hacer el deber delante del Señor de dar más tiempo de mi tiempo para estarlos a ustedes pastoreando en ese aspecto de una visita, de llegarles a su casa y poder compartir con ustedes un tiempo en el Señor. Es algo que yo en lo personal he descuidado, mas no quiere decir que ignore. ¿Y qué pasa con eso? Dice, y andan, ¿qué pasa cuando eso no se hace? No se fortalece, no se cura, no se ve, no se le pone una venda a la que está herida, no atraen a la descarriada. Aquí dice en el verso 5, andan errantes. ¿Qué más? Errantes por falta de pastor, son presa. Satanás no se va a quedar quieto. Dice, he aquí que Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y él no va a devorar al que va al frente, hermanos. Ese es el concepto que vemos en las manadas de lobos. El lobo, muchas veces, los débiles y los que más, en cierta manera, tienen fuerza, van adelante. Los líderes van atrás. El lobo líder de manada va atrás. El predador a atacar, ataca a las débiles. Entonces muchos quieren ir adelante, hermanos, pero cuando llegue el momento de ir a defender a la oveja, no van. Por eso el pastor no tiene que ir siempre adelante. Por eso se necesitan hombres y mujeres en la congregación de Dios que también vayan adelante guiando a las ovejitas más débiles, mientras los, digamos así, usando ese término, los pastores fuertes protegen a las débiles y a las descarriadas. Eso es parte del concepto. Pero para eso, hermanos, tenemos que aprender a vivir como un cuerpo. Porque el cuerpo no es que, no, yo soy el brazo y no hago nada más, o yo soy la pierna y no hago nada más. No, hermanos, es para trabajar en una cohesión perfecta, en una, como dice la escritura en Efesios capítulo 4, cuando habla de coyunturas, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahorita en la dirección Kevin enseñó muy bien, y no sé si ustedes, bueno, los que están en su no dieron cuenta, pero yo como sufro deficiencia en ese oído, creo, entonces yo me acerco más a la guitarra para entender la nota en la que Kevin estaba tocando. ¿Para qué? Para poder cantar ¿cómo? Concertadamente. Ahí es donde viene el término concierto, ¿no? Cuando hay desconcierto es caos, desorden. Por eso tenemos que aprender a cantar, y cantar de acuerdo a la nota. No cantar que el uno va por un lado y el otro por otro. Kevin da la nota y Kevin manda. Sí, Kevin, no se asuste, usted manda la nota. Entonces tenemos que seguir al que está dirigiendo en ese aspecto. Pero yo acercaba mi oído a la guitarra para tratar de cuadrar el tono de mi voz y la nota con la nota que estaba tocando Kevin, la nota de mi voz. Y eso todo se enseña. Danielita está haciendo una labor enseñando la guitarra. Debemos practicar, mejorar el aspecto de conocer los nuevos signos, pero de acuerdo a cómo está la nota. Mire el que cantó Kevin. Bonito. ¿Cuál fue el primero? Más allá del sol en guitarra. No se necesitó la hermana Gloria. Y sonó hermoso, ¿cierto? Yo me ericé así como la Grisales, me ericé. Pero hermanos, miren miren lo que puede hacer una buena música instrumental. Penetra más el alma y afecta más la parte emotiva de quienes oyen. Por eso necesitamos a los hermanos que están ensayando la guitarrita, sigan adelante, hermanos, adelante, no desmayen, es para el Señor. Los que de alguna otra manera nos quedamos, pues toquemos las maraquitas, usemos las palmas, pero usemos algo que el Señor nos da, nuestras voces, para honrar al Señor. Dice, sigamos, hermanos, para que el tiempo no me corretee. Dice, pastores, oíd palabra de Jehová. Dice
dice el Señor en el verso 7. Por tanto, pastores, oigan lo que Dios les dice. Vivo yo, cuando el Señor dice así, vivo yo, o ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para, miren lo que dice, mi rebaño fue para ser robado o abandonado, y mis ovejas fueron para ser presa de las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que ellos se apacentaron a sí mismos, no las cuidaron. Por tanto, oigan, advertencia, aquí fue donde Dios también se me dijo, Carlos, jalón de orejas, y el Señor me dijo, he aquí yo soy contra. Mire, hermanos, yo no quiero ser enemigo de Dios al cuidarlos a ustedes mal. Si lo he hecho de alguna manera es porque estoy aprendiendo a amarles y aprendiendo a cuidarles, pero mi objetivo es cuidarles. A veces descuido a mi esposa, ella es muy comprensiva, porque yo me dedico a estudiar, me siento, ella a veces entra y me hace la charla y yo ahí concentrado, mirando, escudriñando, y a veces no quiero que me molesten, pero ella sabe, ella entiende el concepto que le estoy diciendo y ha sido muy paciente conmigo. Sí, ha sido muy paciente, soportando porque es aspecto del trabajo en el servicio. Yo tengo que alimentarme a mí mismo para poderle dar a usted, bueno, a mí y a mí mismo, que es el otro que me sigue por ahí también, con el que yo hablo a veces. Entonces el Señor dice, mire, ojo con esto, el Señor dice, yo estoy contra. Dice otra versión, me declaro enemigo de Carlos o de David o de Elena si es líder, o de Marta si es líder, o de Kevin si es líder en música, o de Kelly si es líder en damas o jóvenes, o de Francisco, aquel que va guiando a las otras, cualquiera, todos nosotros podemos hacer. Dice, me declaro, demandaré mis ovejas de su mano. Dice en el verso 7, en el verso 10, ahí voy, demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar mis ovejas, o sea, les haré responsables, les quitaré el derecho de alimentar al rebaño. Tremendo, ¿no, hermanos? Eso es lo que ustedes deben esperar de sus líderes, y no deben tener miedo de exigirle a sus líderes esta función, ¿no? No que llegue aquí alguien, por ahí escuché, alguien me dijo, ¿no? Y voy a mencionar el caso sin dar nombres, ¿no? Que alguien en la ceremonia del funeral del hermano Carlos Lehmann, una persona que no es de la iglesia, no asiste acá, pero tampoco asiste allá, le dijeron que aquí iban a traer unos líderes. Yo le comenté eso al hermano David y nos quedamos como plop, ¿no? Como así que van a traer unos líderes. Bueno, eso fue un comentario de alguien, no quiero decir, no doy nombres, de alguien que le dijo a alguien, y esa persona que me contó a mí es fiable, o sea, no dudo que no me está mintiendo, obviamente. Digo, me dijeron esto de Santa María. Entonces yo me quedé como sorprendido. Bueno, si caemos en pecado, le dije, o si por muerte alguien tomará la dirección de la iglesia. Por eso estamos motivando a los hermanos varones aquí. Miro a Kevin a los ojos, para que miro a Virgilio, miro a los que están allá conectados en Zoom, varones, que están en este momento ahí, no sé cuántos estarán ahí. Veo a Yesid, veo a Omar, veo a los que veo por ahí, que son varones. Hermanos, si faltamos nosotros, ¿quién va a asumir a cuidar las ovejitas, hermano? No que vengan a imponer nosotros. Eso fue como la idea. Yo me quedé con David hasta cuando le comenté al hermano el chisme. No era chisme, mentira, pero sí el concepto, la versión. Dijimos, pues la iglesia es la que decide, ¿no? ¿Qué pasa? Como nos van a traer unos líderes para que los guíen a usted. Bueno, ¿a son de qué? Sí, ¿y a son de qué? Dice. Sí, nos iban a correr. No se apacienten a sí mismos. O sea, ¿qué deben esperar ustedes de sus ancianos? Que no se apacienten a sí mismos, pero que sí las apacentemos a ustedes, las cuidemos. Los que han decidido salir de la membresía de la iglesia dan unas razones que son válidas, pero no son las razones. Una de las razones que dieron es por las cuales yo me siento culpable, y yo le compartí a los caballeros, pero no debe ser la razón. Si no lo miramos en una reunión, no se vaya por no mirarlo, hermano. Si no lo saludamos en una reunión, no se vaya porque no lo saludamos. No me saludó, si me están señalando. Si no le dieron la galletica, no se vaya por eso. Si no lo visitamos, bueno, así ya es otra cosa, pero llamen, expresen, porque eso tiene que ver con el aspecto de la membresía, hermanos. ¿Por qué hay que apacentar las ovejas, hermanos? ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que Dios puso. Nadie la pidió. Fue la responsabilidad que Dios puso a todos. El encargo de cuidarnos los unos a los otros. Ezequiel 34:4 lo dice. Entonces la labor del pastor bíblico es alimentar y nutrir las ovejas, fortalecer y cuidar a las débiles, ocuparse de las enfermas, llevándole la sanidad en la palabra,
Primeros auxilios a los lastimados, miren, eso hemos fallado. En unas he sido fuerte, en otras no. Volver al reír a los descarriados y perdidos. Y no gobernarlos con dureza o violencia. ¿Sí me entienden, hermano? Eso es lo que debe hacer un buen anciano. Si no hemos sido en ese aspecto buenos, por favor, perdónenos. No ha sido con la mala intención de no cumplirles a ustedes. Le hemos fallado al Señor. Entonces, ¿qué debemos cuidar, hermanos? De la deserción de las ovejas. Nadie se va a la iglesia así porque sí. O una de varias. La palabra le ha llegado al corazón y no quiere obedecer la palabra, se van. No quieren obedecer. Hay unos que quieren. Aquí en la comunión hay algunos que han amenazado con irse al mundo, así literalmente. Yo les exhorto en el amor del Señor que no lo hagan. No les va a ir bien. Dijeron que están cansados algunos y hemos hablado ya con ellos porque expresaron el deseo de su alma, animándoles, exhortándoles, pero algunos han dicho no, yo me rindo. No se rinda. Hay que reafirmarle su identidad. Es algo que mi esposa ha estado estudiando, algo sobre la identidad en Cristo. ¿Por qué usted es hijo de Dios? ¿Y qué conlleva ser hijo de Dios? No se rinda. Está bien, si no quiere congregarse con nosotros, está bien. Pero por favor, congréguese por lo menos. Congréguese. No se vaya al mundo, que no le va a ir bien. Y también debemos mantener vigilancia. Por eso dice que los obispos son los sobreveedores, ¿no? Los que vigilan, los que están mirando por encima. Y también, ¿por qué debemos mantener la vigilancia? Que no se meta mala doctrina. Hermanos, y para que no se meta mala doctrina, hay que entender la doctrina. Sí, porque si alguno llega aquí enseñando algo y todos comemos entero, no, a mí, yo he tenido que hablar con él, no, mire hermano, lo que usted dijo no fue correcto, la escritura dice esto y esto y esto, porque no es correcto, no es bíblico, hay que tener cuidado, porque estamos enfrente al Señor de gloria y su palabra, aquí tienen ustedes en sus manos, es sagrada, no se tergiversa, no se le quita una coma, ni se le añade una coma, hermano. Porque dice en Apocalipsis, cualquiera que quitare o añadiere a las palabras de esta profecía, maldito. Y eso es lo que no queremos. Entonces debemos cuidar de que no se infiltren los lobos. Lo digo como ilustración, ¿no? No me vayan a malinterpretar. Algunos de ustedes están siendo visitados de una manera oculta por alguien. Solo es ilustración, ¿no? Algunos de ustedes en sus casas le han llegado hermanos a visitarlos de una manera... digámosle así, como que ustedes sienten que es como para hablar mal de otros, como para quejarse de otros, como para criticar a otros. Es posible, ¿no? Tengamos cuidado, porque eso se llama como murmuración y chisme, y eso es pecado. Pero de pronto, no digo que esté pasando, solo es una ilustración, no me malinterprete, pero puede pasar, ¿no? Que llegue alguien a hablar mal de su otro hermano y eso va a generar, ¿qué? Un problemita ahí va a quebrar, ¿no? Si usted habla mal de sus padres, ¿qué va a generar? Un problema en la familia. Si usted habla mal de su líder, ¿qué va a generar? Un problema en el liderazgo. Si usted habla mal de sus hermanos en la comunión, ¿qué va a generar? Un problema en la iglesia. Y eso hay que pararlo con tiempo y atajarlo, porque si no daña la comunión de la misma congregación. Entonces debemos aprender a dar cuentas como ancianos y como miembros. Yo creo eso porque la escritura lo menciona. Yo no creo en los que dicen, o sea, no estoy de acuerdo, respeto a los que lo dicen. ¿A quién le da cuentas el pastor o el anciano? A Dios. Sí, correcto, a Dios daremos cuenta, Hebreos 13. Pero también a aquellos que han puesto su confianza en nosotros. Porque no, yo no le doy cuentas a usted, hermano. Yo me puedo ser el más malo, el más duro, el más intransigente, el más legalista, y a Dios le daré cuenta, pero a usted no, hermanito. No, hermanos. Por eso es en 1 de Pedro también que debemos someternos unos a otros. 1 de Pedro capítulo 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, dice, apacienten la grey de Dios, y habla, ¿no? Dice, no como teniendo señorío, que recibirán la corona, y dice igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos. Estoy leyendo en 1 de Pedro 5:5, todos sumisos unos a otros. Aquí no es que porque yo soy el anciano no me pueden hablar. Hace unas 2 semanas casi me pegan. No, mentira, no. Fue una charla que terminó en muy buenos términos y gracias al Señor que permitió que la tuviera. Pero uno a veces siente como la amenaza de me va a pegar el hermano. ¿Qué hago? ¿Qué hago si el hermano me pega? Respondo como dijeron ahí, ponga la otra mejilla o cásquele, no devuélvala. No, hermano, si ustedes me pegan, péguenme. Pero péguenme con la palabra, ¿no? Porque hay uno más grande que tal Kevin dándome un coscorrón, me pegan. Denme con la Biblia así, tome hermano, ¡pum! Usted falló por esto. No, hermanos. Entonces el Señor va a llamarnos a cuenta.
dar cuenta los unos a los otros. David muy sabiamente nos recordó ese verso en la vigilia, Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Con los hermanitos que hablamos hace 2 semanas, para mí fue sanado. Espero que sí. Creo que eso solo quedó como experiencia de cómo ser mejores en la congregación. Entonces, hermano, ya no me alcanzó el tiempo, pero regálenme en 5 minuticos más, hermanitos amados, porque comenzamos 7:10, pero no los voy a alargar mucho. Entonces, ¿por quién soy responsable, hermanos? ¿Por los hermanos que no están en la comunión fuera o por los que están en la comunión dentro? Pues obviamente por los que están dentro. Por eso hablamos el primer tema, cuando comenzamos el bloque, fue de la membresía. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Porque Dios nos llama a ser, o que somos, parte de la iglesia universal, pero también parte de una iglesia local. Aquí es donde ejercemos nuestra función como creyentes. Y ya les hablamos eso, no vamos a repetir el concepto de membresía. Entonces, ¿deben asumir los ancianos responsabilidad por alguien que ha asistido a la iglesia una vez? 2 veces. ¿Por cuánto tiempo y con qué frecuencia debe una persona venir a una reunión de adoración o asistir antes de que se considere, entre comillas, oficialmente como parte del reír que los ancianos supervisan? Por eso a los hermanos que se han añadido uno les pregunta, ¿no? ¿Han orado? Bueno, ellos mismos se han acercado a decir, nos gustaría seguir con ustedes. Ah, muy bien, me imagino que han orado por eso. Y yo sé que el Señor los ha guiado a lo mejor, se lo digo de corazón, no lo digo por jactancia. Yo sé que el Señor no los saca de Guatemala para meterlos a Guatepeor, Dios no es así. Pero usted tuvo que haber orado primero. Esta es la iglesia donde voy a desarrollarme, donde voy a crecer con mis dones. Esta es la iglesia donde voy a vivir el amor de Cristo, la comunión, la koinonía o el filadelfos, el fileo, amor entre hermanos. Es esta la comunión donde van a crecer mis hijos y ser edificados en la fe. Entonces, ¿con quién o a quiénes debemos tratar como parte oficial de la iglesia? Entonces, ¿qué pasa si alguien asiste a un estudio bíblico de la iglesia regularmente, pero no viene los domingos? ¿Sería parte de la membresía de la iglesia? Obviamente no, ¿no? Hay una diferencia si es un asistente regular o es un creyente, que es un creyente o un no creyente. Puede venir esporádicamente. ¿Lo hace eso parte de la comunión total de la iglesia? Obviamente no. De la iglesia universal sí, pero de nuestra comunión no. Por eso tenemos el tablerito. Yo, pues obviamente en algún tiempo esperamos sumar a los hermanitos que se han añadido a la comunión y no quitar, es para abrir campo. Por ejemplo, el hermano Julio va a estar en Bogotá, pues vamos a abrir el campo de Julio y otros más, pero no es porque él no se fue mal ni más faltaba, pero es para abrir campo en el tablero e incluir a los nuevos que llegan en su fotico, para que ustedes vean ahí quiénes están. Puse el caso de Julio, que fue el primero que vi. ¿Y para que qué? Para que estemos orando por todos y cada uno de los que están aquí, por rostro y nombre y familias. Ahí están. Las damitas están subiendo periódicamente. ¿A quién le tocó este mes en la oración, Kelly? Bernardo, ¿no? Bernardo, ¿cierto? La familia Estrada. Hay 2 Estradas, familia Estrada. La familia Álvarez Estrada. Bernardo, Darly, Britan y su sobrina y sus hijas, Lisette y Lina. Y las gemelitas. Entonces, orar por ellas. En estos minutos que me faltan para terminar este bloque, porque el próximo que viene es diferentísimo, el pastorado y la membresía, ya hablamos de eso. La membresía de la iglesia no convierte a las personas en cristianas. Venir a una iglesia no lo hace cristiano, pero sí marca externamente como creyentes a quienes se involucran en la congregación. Los impíos vienen acá a recibir palabra, eso no los hace miembros de la iglesia, ni van a ser parte miembros de una comunión, solo si son creyentes. Entonces, la membresía en la iglesia no solo identifica a los cristianos o a los creyentes, sino que también reúne a un grupo de personas, como dije ahorita, identificados en una congregación específica como la nuestra, que se comprometen unos con otros. De ahí viene el concepto de cuerpo. ¿Qué compromiso tiene Kevin, Kelly, Elena, Marta, Virgilio y David que están hoy presentes? O ustedes que están allá. ¿Cómo vamos a involucrarnos en el aspecto local? ¿Sí me entienden? Ese es el punto. Entonces, cuando los apóstoles congregaron a los discípulos, nombraron ancianos, ya vimos, Pablo le dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. La membresía implica responsabilidad, hermano, implica una preocupación mutua dentro de todo el cuerpo. También ese fue el ejemplo del Señor. ¿Hacia dónde caminamos nosotros como iglesia? El Señor, dice en Juan 10:4, cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando del pastor que lo representa, él dice, va delante de ellas, adelante, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
Ahora, dice el Señor en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué tan estamos dispuestos al sacrificio? No solamente al que es pastor. ¿Qué tan dispuestos están el líder de jóvenes a sacrificarse por los jóvenes? Pregunto. ¿Qué tan dispuestos están las líderes de damas a sacrificarse por las damas? Pregunto. ¿Qué tan dispuestos están los caballeros en alabanza o los líderes de ancianos a sacrificarnos? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, todos hermanos, a sacrificarnos los unos a los otros? Ese es el concepto. Entonces las ovejas deben ser apartadas. Juan 10 que acabé de leer, Juan 10:4 dice, aquí, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces las ovejas deben ser sacadas ¿de dónde? Mi tarea como pastor es sacarlos a ustedes ¿de dónde? Del mundo. Gracias, Virgilio. Del mundo. Si yo veo a alguien mundano, hermano, voy. Porque yo no quiero que usted viva en el mundo. Por eso aquí hay consejerías, aquí hay guías para mostrarles el camino para que... Qué saludable es que usted se involucre en la iglesia, en su asistencia primero, en su obediencia y posiblemente si cumple las condiciones en el servicio. No todos están llamados a servir, aunque debemos servir, pero hay que servir con condiciones. Si usted no es fiel, no espere usted dirigir himnos si usted no se congrega. No espere enseñar si usted no viene. Por ejemplo, el hermanito Julio me comentó, y le creo, no creo que esté mintiendo, obviamente, no hay razón. Él camina 1 hora y media de donde está viviendo para el culto. Y se va caminando, ahorita en Bogotá, 1 hora caminando, porque él ahorita está apenas arrancando en su economía, no puede todo gastar. Él se va 1 hora antes para llegar a la iglesia. Buen ejemplo, ¿no? Y a veces estamos tan cerca y ni venimos, y eso es lo duro, lo triste. No porque estemos haciendo algo mal, es parte de cada uno. Hechos 19, 8-9, dice, mire lo que hizo Pablo en Hechos 19, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo en el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Para poder separar a los discípulos hay que saber quiénes son los discípulos. Porque Pablo hizo eso 3 meses y cuando identificó a los creyentes, los sacó aparte. Los sacó de la enseñanza de aquellos que estaban endurecidos hacia el evangelio. Por eso tenemos que identificar a los miembros de la iglesia para apartarlos. Saber, yo en lo personal no visito a uno que no viene a la comunión. De una vez se lo digo. O sea, que no es miembro de la iglesia, entiéndame. Que no es parte de la membresía de la iglesia, ¿no? Yo estoy llamado a cuidar a los que son de la comunión de la iglesia. Al que se fue y se alegó, que el Señor lo trabaje y cuando vuelva y se involucre, vamos a estar pendientes. Porque eso es lo que dice la Escritura. Debo separar a los que son discípulos ovejas o a los que son cabritos. Entonces deben ser primero conocidas, luego sacadas y después pastoreadas. Los ancianos tenemos que ayudar a resolver conflictos. Uy, hermano, David es testigo, mi esposa, y Francisco también ha sido testigo cuando ha servido de líder en ese aspecto de consejería, los chicharrones, hermanos, que uno encuentra en la vida de los hermanos. Pero, hermanos, es con amor que lo hacemos, no es una carga. Y uso el término con respeto, ¿no? Chicharrón, es el término que nosotros usamos. Como, uy, Señor, tremendo, aquí aprendimos, Señor, tenemos que ir a la palabra porque si hablamos por nuestra experiencia, pecamos. No somos, si no es por la palabra, hermanos, perdemos el año. Entonces, los ancianos deben ayudar a resolver disputas en la iglesia, problemas en la iglesia. Eso es tarea de nosotros. Hechos 15, 1 y 2, ahí está el concepto, pueden anotarlo. Después se los envío en el audio, también aparece. Orar por los enfermos, Santiago 5, 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Entonces, hermanos, debemos cuidar a la iglesia con humildad, debemos pasar tiempo en oración y enseñando palabras. Esa es mi tarea. Hay otros que pueden ayudar de administrar bien, no me meto hace rato. Hay hermanos sabios, estamos enseñando en los caballeros, tratando de que el Señor traiga sabiduría al corazón de los hermanos que pueden servir en ese aspecto. Pues hay uno que ya está muy centrado, que es el hermano Omar Colmenares, y lo menciono aquí porque él está ahí y lo he dicho públicamente delante de los caballeros. Entonces, él en cierta manera ya él está enfilado en cómo debe ser su servicio en este aspecto de la congregación, y él va a ayudarnos a descargar ese aspecto de manejar la parte de administrar los fondos. Claudia también es parte, son ellos dos, Claudia, un hombre y una mujer, Claudia Sánchez y Omar Colmenares manejan los fondos, son los tesoreros de la iglesia. Entonces, cualquier situación, uno va con ellos y ellos consultan a otros hermanos. No, yo como líder no haría eso. No, Omar, deme 200,000 pesos que vamos.
Nunca lo haría, y obviamente es con el concepto de los otros hermanos y con la aprobación también del visto bueno del hermano David, que es el otro anciano. Entonces, pasar tiempo en la oración y enseñando la palabra. Hermanos míos, con esto pues terminamos el bloque de la congregación de Dios y sus pastores. No olviden, ustedes deben ser apartados y deben ser pastoreados. Ese resume todo en el concepto. Dentro de 15 días comenzamos en Génesis capítulo 1 y 2, de donde viene la enseñanza teológica o escritural que está en 1 Corintios, que está en Romanos, que está también en Efesios, de que somos un cuerpo. Ahí vamos a empezar otro aspecto muy diferente. Yo ya empecé a estudiar y veo una dimensión diferentísima, y ya estoy aprendiendo, créanme, ya estoy aprendiendo cosas que en cierta forma las sabía, pero que ahora tengo que vivirlas de manera práctica aquí en la congregación. Pero ese trabajo solo va a ser posible, hermanos, de la mano de ustedes, mis amados hermanos, de todos. Es muy difícil. No sé si ustedes han hecho la ilustración de subirse. Yo me subo aquí al siguiente nivel del púlpito y que trato de levantar o subir a alguien y no voy a ser capaz. Si yo trato de subir a Kevin, de subirlo jalándolo con mis fuerzas, es difícil, prácticamente imposible. Pero es más fácil para él de abajo, jalarme a mí, de arriba hacia abajo. Entonces, esto es un trabajo de todos, hermanos. Y yo exhorto sus conciencias, mis amados, a todos los que están aquí reunidos en Zoom y a los que estamos acá presentes, hermanos. Esto no es solo jalar de David y yo, o de los hermanos diáconos que están apoyando atrás, como algunos que mencioné y otros que se están preparando. Es todos. Ninguno se va a quedar, hermanos, te lo digo en el amor de Dios, herido en el campo de batalla. Vamos a estar cuidándolo, pero necesitamos ayuda. Necesitamos que ustedes se involucren todos para guiar el rebaño de Dios hasta la presencia del Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Perdónenme, me extendí un tricito tarde, pero entrego un tricito al punto. Pero todo sea para la gloria de Dios, hermanos. He escuchado mensajes bueno, los he visto ahí, obviamente, cuando estoy en el carro, son sermones de 1:45, vi uno de 1:45 y dije, ¿será con la alabanza? Y me volví a empezar a ver, no, era predicación, 1:45, y bueno, es una ilustración, ¿no? ¿Cuánto tiempo soportarán ustedes una predicación sin que se rindan? Me quedé yo solo aquí hablando y todos se pueden ir, el último apaga la luz. Bueno, hermanos, gloria a Dios, ustedes daremos cuenta a Dios por eso. Pero es la enseñanza. Vamos a orar, amados hermanos. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo de entregar a tu palabra a la congregación. Te doy gracias, Señor amado, por la bendición que tenemos nos has puesto esa bendición y esa carga, Señor, de poder de una manera humilde y responsable guiar a tu pueblo, pero también, Señor, con el temor de ser desautorizados o descalificados por pecado, por descuido, por negligencia, por egoísmo, egolatría, envidia, soberbias y todo lo que es un pecado que puede atacar un liderazgo, Señor, que no está enfocado en tu palabra. Señor bendito, te ruego que bendigas, protejas, prosperes en ese aspecto espiritual a cada una de las ovejas aquí reunidas, Señor, y danos la sabiduría para entender, amado Señor, en tu palabra, el concepto que viene pronto de ser un cuerpo en Cristo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Damos gracias al Señor y a ti, Señor Jesús, por esto. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.